Hola amigos, bienvenidos a Ideas de Emprendedores. En esta oportunidad vamos a confeccionar un bolsito de fiesta. Para este modelito vamos a usar esta tela, así como encaje, el forro, un pedacito de cuero sintético y esto es un sintético para dar refuerzo a las carteras. Con un pedazo de papel vamos a hacer el molde, vamos a doblarlo así. Entonces esta bolsita va a tener de ancho 32 centímetros y 23 de alto. Ahora vamos a marcar aquí, de este ángulo para acá, 7 centímetros y medio, y lo mismo del otro lado, 7 y medio, ya. Y en este lado vamos a bajar 3 centímetros, iguales al otro lado, 3 centímetros, y lo unimos estos dos puntos. Ahora cortamos, esto va a ser el bolso. Ahora vamos a hacer la asita para este bolsito y para eso en otro retazo de papel que vamos a doblar vamos a dibujarlo. Para esto necesitamos saber de cuánto es. Acá tiene 17 centímetros más la costura que va a ir a ambos lados sería 19. Entonces la asita la vamos a hacer de 19 centímetros, pero de esta manera. A ver, vamos a escuadrar. Ya, este es papel doblado, por eso vamos a hacer la mitad de 19, vendría a ser 9 y medio. 9 y medio. Y el ancho de la cita vamos a colocar de 5 y medio. 5 y medio. 4 centímetros medimos para acá. 4. Entonces con una regla curva vamos a dibujar la curva que va a ir ahí. Así. Y hacemos con la misma figura de así, de 5 y medio. Y medio. Ya. Ahora cortamos. Esta va a ser la cita del bolso. Vamos a dibujar para hacer el molde de la esponjita. Y para eso dibujamos el mismo molde. Ya. Ahora descontamos la costura. 1 centímetro a todo el contorno. Y en este lado descontamos 1,5 centímetros. Y cortamos. Ya, esta es la esponjita que va a ser de refuerzo para la cita. Y este es el molde de la asa. En otro retacito de papel vamos a hacer el molde del portabroche. El papel doblado también vamos a hacer de 6 centímetros por 5 de ancho, pero como es papel doblado vamos a hacer, vendría a ser acá 2 y medio. Igual le hacemos una curvita. Ya. Y marcamos en esta parte que está doblada, viene a ser el centro. Vamos a marcar 2,5 centímetros. Aquí es donde se va a colocar el broche. Entonces cortamos el molde.
Ahora vamos a cortar los moldes en las telas que corresponden. Con este molde de lateral he cortado una pieza de encaje, una de espuma sintética y un forro. Y de este moldecito que copiamos, de este de acá que es la asa corté 4 piezas. Y lo que descontamos las costuras, he cortado la espuma, 2 piezas. Y con este moldecito he cortado el cuerito sintético que es el portabroche. Y un forrito para hacer el bolsillo es de 33 centímetros de largo por 23 de ancho. Ahora pasamos a coserlo. Empezaremos armando el forro. Vamos a doblarlo y vamos a hacer el bolsillo. Vamos a dejar un espacio sin coser. Vamos a dar vuelta por este huequito. Aquí tengo planchado el bolsillo y el lateral también lo he planchado así doblado en 2, ¿no? Para marcar el centro. Entonces ahora acá vamos a coser el bolsillo. Vamos a compartir ambos lados que sean iguales y de acá hacia arriba 2 centímetros. Más o menos así. Ahí está. Y cosemos por la línea del centro que hemos marcado. Ahora venimos con este lado, pero vamos a dejar que quede 1 centímetro. Supongamos que este está acá así y vamos a correr 1 centímetro allí para coser esto. Ese centímetro también vamos a correr acá para que quede así ligeramente sueltito. Aquí lo vamos a hacer un plieguecito con eso que corrimos el centímetro. Lo mismo hacemos al otro lado. Doblamos ahí un plieguecito y cosemos dándole acá una holgura. Este bolsillo es para que tenga holgura y guardar el celular así. Entonces ya no queda ajustado. Ya. Ahora vamos a cerrar estos costados, pero dejando también un espacio sin coser. Listo, ya tenemos aquí el forro. Aquí tenemos el cuero sintético en donde va a llevar el broche. Entonces yo aquí ya le marqué el centro que era 2,5. Entonces aquí vamos a dibujar para colocar el brochecito. Lo mismo acá. Ya está listo. Ahora esto lo vamos a fijar en el forro. Aquí está el forro. Vamos a colocarlo en la parte del derecho, donde está el bolsillo. Entonces para esto vamos a marcar el centro. Lo mismo acá también el centro. Marcamos el centro.
Colocamos en el centro y cosemos a todo el contorno. Y en el otro lado cosemos así. Y así terminamos el forro con el broche imantado. Ahí está. Ahora vamos a armar la asa cosiendo acá a todo el contorno con una costura de 1 centímetro y luego le damos vuelta y pespuntamos. Ya lo cosí el contorno, ahora lo vamos a dar vuelta y pespuntar por el lado del derecho, pero un solo pespunte. Ya está. Ahora cerramos este lado de acá con una costura de 1 centímetro. Lo damos vuelta. Después de dar vuelta a esta pieza, vamos a colocar esta esponja. Le hacemos una costura para que no se vaya a salir. Y el otro también igual. Está lista la asa. Igual hacemos el otro. Fijamos la espuma con el encaje al ancho de patita todo el contorno. Ya lo tenemos todo fijado a todo el contorno. Ahora vamos a fijar la asa. Donde termina esta línea inclinada, ahí empieza la cita. Lo mismo acá. Entonces lo aseguramos con una costura. Después de fijarlo, las asas hay que doblarlo así y unimos los costados. Aquí tenemos armado el bolso con encaje. Al colocar la asa siempre hay que controlar que quede en el centro, que queden partes iguales, así que coincida esto con esto, lo mismo acá y también que coincida acá, así, para que no vaya a salir torcida el bolso. Ahora le vamos a colocar el forro. Vamos a coser a todo el contorno. Hemos terminado de coser el contorno, pero siempre controlando que coincidan las asas y que coincidan los broches. Ahora hacemos un piquete en cada costura y le vamos a dar vuelta. Pero antes vamos a fijar el forro, aquí, así el forro. Fijamos esta punta con una costura. Y le damos vuelta por acá. Corta. Ya le dimos vuelta al bolso, ahora lo vamos a pespuntar a todo el contorno. Ya lo pespuntamos a todo el contorno, ahora vamos a cerrar el forro. Ahora le damos la vuelta. Y así queda el bolsito.
Amigas, les aconsejo usar la espuma número 3, o sea, viene a ser de 3 milímetros. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Chao.